Elifaz ya había hablado, Bildad también. Los dos estaban convencidos de una cosa, que Jod sufría porque había pecado. Pero aún faltaba un tercer amigo. Y si Jod pensaba que ya había escuchado las palabras más duras, estaba a punto de descubrir que no. Entonces tomó la palabra Sofar, y ni siquiera intentó ser amable. ¿Nadie va a responder a tantas palabras? ¿Crees que por hablar mucho tienes la razón? Desde el primer momento dejó claro lo que pensaba. Para él Jod no era una víctima, era un orgulloso, un hombre que estaba intentando justificarse delante de Dios. Entonces lo acusó directamente. Tú dices que eres puro, dices que no has hecho nada malo. Ojalá Dios mismo hablara, ojalá Él te respondiera. Y enseguida lanzó una frase que debió atravesar el corazón de Jod como una espada. Si Dios hablara, descubrirías que mereces un castigo mucho mayor. Qué palabras tan fuertes. Sofar estaba diciendo: Jod, no estás recibiendo lo que mereces. En realidad, Dios había sido demasiado misericordioso contigo. Pero había un problema. Sofar hablaba con absoluta seguridad sobre algo que él desconocía por completo. No sabía lo que había ocurrido en el cielo. No conocía la conversación entre Dios y Satanás. No sabía que Dios mismo había declarado a Jod como un hombre íntegro. Y aún así, hablaba como si conociera toda la verdad. Entonces comenzó a describir la inmensidad de Dios. ¿Puedes descubrir los secretos del Todopoderoso? ¿Puedes medir la profundidad de su sabiduría? La respuesta era evidente: no. Nadie puede comprender completamente a Dios. Y curiosamente, esa era una gran verdad. Pero Sofar cometió la misma equivocación que sus otros amigos. Usó una verdad acerca de Dios para llegar a una conclusión equivocada acerca de Jod. Después hizo un llamado: si corriges tu vida, si te apartas del pecado, si limpias tus manos, entonces volverás a levantar el rostro. Dormirás tranquilo, olvidarás tu sufrimiento y vivirás en paz. Otra vez la misma idea: si sufres es porque has pecado. Si te arrepientes, todo volverá a estar bien. Qué fácil es hablar cuando el dolor lo lleva a otra persona. Mientras Sofar termina su discurso, Jod seguía sentado entre las cenizas sin respuesta, sin alivio, y ahora también cargando el peso de ser juzgado por sus propios amigos. Jod 11 nos deja una advertencia muy seria, porque Sofar estaba completamente convencido de tener razón. Hablaba con tanta seguridad, con autoridad, con argumentos, pero estaba profundamente equivocado. Y eso nos recuerda que no siempre hablar con mucha seguridad significa hablar con la verdad. Hay personas que creen conocer perfectamente los planes de Dios, que siempre tienen una explicación para todo, que siempre saben por qué alguien está sufriendo. Pero la historia de Jod nos muestra humildad. Hay cosas que simplemente no sabemos, hay procesos que solo Dios entiende. Y reconocer nuestros límites también es una señal de sabiduría. Y otra lección muy importante: los tres amigos de Jod querían defender a Dios. Su intención parecía buena, pero terminaron representándolo mal. Presentaron a un Dios que castiga sin misericordia, a un Dios que siempre responde al pecado con tragedia, a un Dios que parecía incapaz de comprender el dolor humano. Y ese no era el Dios verdadero. Porque el Dios de la Biblia es justo, pero también es misericordioso, es santo, es compasivo, es todopoderoso, pero también está cerca del quebrantado. Por eso debemos tener mucho cuidado. Cada vez que hablamos de Dios, estamos representando su carácter. Y nuestra tarea no es hablar solo con precisión, también debemos hablar con el amor que Cristo mostró. Quizá hoy tú también has sido juzgado injustamente. Personas que no conocen toda tu historia han sacado conclusiones, han hablado tal vez sin saber, han interpretado mal tus lágrimas. Si ese es tu caso, recuerda algo: no necesitas convencer a todo el mundo. Jod nunca logró convencer a sus amigos, pero Dios conocía perfectamente la verdad. Y al final eso fue lo único que realmente importó. Quizá la pregunta que nos deja este capítulo es: ¿cuando hablas de Dios, las personas descubren su amor o solo sienten su condenación? Porque Jesús nunca separó la verdad del amor. Las dos siempre caminan juntas. Si así lo crees, hoy quiero invitarte a escribir en los comentarios: quiero reflejar a Cristo con amor y verdad. Porque el mundo necesita escuchar la verdad, pero también necesita escucharla con el corazón de Jesús. Y si este mensaje habla a tu corazón, compártelo, porque alguien necesita descubrir que Dios conoce la verdad completa de su historia, aunque los demás la hayan malinterpretado. Y si aún no me has seguido, sígueme, porque en el próximo capítulo Jod responderá de una forma sorprendente. Cansado de las acusaciones, pronunciará una frase llena de ironía que ha quedado grabada para siempre. A partir de ese momento, el debate alcanzará un nivel completamente diferente. Recuerda, aquí compartimos la palabra de Dios todos los días, capítulo a capítulo. Dios te bendiga.